Esta es la BBC de Londres, en las bandas de 25, 31 y 49 metros. Tengo muchos recuerdos, pero a partir de qué momento, eso sí, no lo sé. Yo nací en la casona de mis abuelos. Mi abuelo ya había tenido un accidente que lo incapacitó para trabajar, y como había sido senador y gobernador interino de Tamaulipas, pues había hecho una fortuna. La casa era muy grande, está en la calle de Orizaba, 150, en la colonia Roma. La fachada nada más conservada por Bellas Artes. En su interior ya hay un edificio moderno, ¿no?, de departamentos. Entonces yo nací en esa casona y la recuerdo muy bien porque era una casa espléndida, ¿verdad? Era una casa de ricos, pero donde las mucamas eran ricas, el jardinero era rico y todo el mundo éramos pobres, al final de cuentas, ¿verdad? Y recuerdo mucho a mis abuelos, los maternos, mi abuela paterna, y para mí, aparte de que mi abuela materna era mucho más cariñosa, yo la distinguía porque tenía automóvil. Para mí eso era importantísimo. Y hasta en el nombre le decía yo Lala Pupú, quería decir abuela con coche. Y la otra, Lala Tola, abuela sin coche, porque para mí eso era muy importante. Y bueno, recuerdo después, a los 7 años, nació mi hermana, mi única hermana. Recuerdo los parques hermosísimos que había ahí, el Parque Ajusco, que ahora se llama de otra manera, y claro, la calle de Orizaba, que tiene un camellón, era una calle muy bonita, pues se desembocaba en lo que era el Estadio Nacional. Entonces no había tantos estadios ni tanta cosa destinada a actividades públicas, y al Estadio Nacional siempre iba el presidente 6, 7, 10 veces al año, ¿no? Y yo veía pasar al presidente de la República, que se tenía un poco por Tesil, y saludaba a mi abuelo, que estaba ahí sentado en la repisa de la ventana. ¿Cómo le va, senador Morante? ¿Cómo le va, señor presidente? Y eso, y pues, es decir, ¿cuándo termina la infancia? Eso tampoco sabría decirlo, porque de todos modos tengo muchísimos más recuerdos, de los 9, de los 10, de los 11 años, ¿no? Toda la familia paterna era de Veracruz, o lo es desde hace casi 400 años, y mi madre era de Monterrey, y pues murieron cuando yo era relativamente joven. Yo tenía 20 años cuando murió mi madre, y 35 cuando murió mi padre, y los recuerdo pues con mucho cariño. Yo tenía una ansiedad, unas ganas enormes de aprender a leer. Mi papá me leía los monitos, los llamábamos, o sea, las historietas de los domingos, y yo tenía un inmenso deseo de leerlas por mí mismo, así que aprendí muy pronto a leer. Y luego mis padres me regalaron como primer libro Las Mil y Una Noches, una versión infantil, desde luego, ¿no?, sin sodomías y incestos y esas cosas muy divertidas, pero aún así era un libro como de unas 300 páginas. Bueno, mi primera vocación fue dibujar, fue lo que más quise hacer, hasta que se me metió la literatura, o sea que ya a los 12 años, 13 años, yo ya leía, claro, a Julio Verne, Alejandro Dumas, Eugenio Zoé, Walter Scott, pues eran los grandes autores de la época, ¿no? Y Salgari, las aventuras del corsario negro, el corsario verde, el corsario rojo, en fin, ¿no? Y eso fue, y luego ya un día se me ocurrió escribir, y aquí estoy. Escribí un poema a la madre para un 10 de mayo, que todavía conservo, que es de una cursilería maravillosa, ¿verdad?, de una gran ingenuidad. Y como a los 13 años empecé a escribir una novela. Desgraciadamente la tiré, tenía 176 páginas, recuerdo, y un día la tiré, no me gustó. Ahora sería un tesoro, ¿no?, ver qué es lo que yo escribía a esa edad. Y después, muchos años, no escribí, hasta que leí a Miguel Hernández, el gran poeta español, y ese fue el detonante. Él, su poesía, sus sonetos en particular,
fueron los detonantes de toda mi profesión literaria, ¿no? Incluyendo la prosa. La medicina siempre me atrajo muchísimo y siempre me soñé con ser un médico. Y leía yo biografías de médicos, historias de la medicina y de los grandes descubrimientos, y entonces yo me convencí de que yo quería ser médico. Pero por una razón o por otra no pude seguir la carrera, y ya descubrí la vocación literaria, y por eso mi personaje, es decir, el personaje principal de la primera novela, Palinuro de México, es un estudiante de medicina. Cuando acabé la novela, me di cuenta de que yo ya no era un estudiante frustrado, un médico frustrado, porque me di cuenta, perdonando la repetición, que lo que a mí me gustaba de la medicina eran los aspectos románticos y literarios de la medicina, y no los más directos, y hacer trepanaciones y cortar tumores. Todo eso me da un asco terrible. Y yo la conocí a Socorro en la antigua preparatoria de San Ildefonso, un edificio maravilloso, ¿verdad? Y ahí pues hicimos los planes para casarnos, y yo sabía que yo no podía ser estudiante de medicina y trabajar. Medicina es una carrera totalmente absorbente. Entonces los economistas, graduarse de economista, recibirse, pues era una garantía de un muy buen sueldo. Me metí a la Facultad de Economía. Allí me gustaron unas materias y otras no, pero en el segundo año de Economía yo ya estaba trabajando en una agencia de publicidad y ya estaba muy cerca de ganar lo que ganaban los economistas, porque ahí pagaban muy bien. Entonces estuve 14 años en las agencias de publicidad, en algunas de las más prestigiosas como Walter Thompson, Noble y Asociados, Van Rubicam, y ahí gané mucho dinero. Me iba muy bien. Vendía yo de todo. Vendía yo jabones, ginebras, cigarrillos, pisos, líneas aéreas, pues de todo, pues. Para el publicista, la publicidad es todo, hay que entregarle el alma, no hay que distraerse con tonterías como la literatura. Entonces me volví un escritor clandestino, propiamente dicho, ¿no? Y la BBC de Londres tampoco les gustaba mucho, en ninguna parte. Ya cuando me iba yo haciendo conocido, entonces ya les gustaba un poco más, pero la verdad nunca encontré en mi trabajo un ambiente propicio para escribir. La publicidad y la literatura no compaginan, pero la publicidad alimentó la literatura, es decir, mi facilidad para escribir, ¿no? Y mi imaginación, porque yo era copywriter, que quiere decir escritor de texto, en los años 50, pero ya la televisión había surgido, se fue expandiendo. Entonces los copywriters pasamos de ser escritores de texto a imaginarnos el comercial, lo que se iba a ver en la televisión, y eso despertó mucho mi imaginación. Y al mismo tiempo escribir diario para publicidad, pues era como una gimnasia con el lenguaje, ¿no? Todo el tiempo. Y después en la radio, en Londres, pues también yo realizaba una gimnasia diaria con el lenguaje, ¿no? Así que no se compaginan, pero me ayudaron todas esas experiencias. No me senté un día frente a la máquina y dije, y ahora voy a escribir una novela complicadísima de 700 páginas, hermética y tal y tal. No, eso se fue complicando. Es decir, yo tenía deseos de escribir algo. Ya había leído a James Joyce y me sentía muy influido por él. No tanto lo que cuenta, porque lo que dio James Joyce, el irlandés, al mundo literario fueron instrumentos que uno puede usar. No puede ser joyciano en ese aspecto con toda legitimidad, ¿verdad? Porque fueron instrumentos para construir. Un día pasé yo por el puente Nonualco-Tlatelolco en un camión, en un autobús, y vi esos llanos inmensos de Nonualco, y vi ahí una ciudad hecha por vagones y furgones. Volví un sábado y vi a un hombre que iba caminando por la vía, un hombre alto, larguirucho, en fin, con un sombrero, que iba cargando un ataúd pequeño, muy pequeño,
y atrás iba una mujer embarazada cortando girasoles para hacer un ramo. En aquella época, muy curioso, el girasol era una flor menospreciada. Nadie la vendía, porque nadie la compraba. Y crecía mucho en los llanos baldíos, en los terrenos baldíos, ¿no? Y es una flor, pues, bellísima. Y entonces empecé a escribir un cuento. El cuento se transformó en novela corta y la novela corta en un caos. Entonces, pues empecé a experimentar con el lenguaje. En aquel entonces estaba yo estudiando la vida de mi antepasado, Francisco del Paso y Troncoso, que fue historiador, ¿no? Especialista en historia náhuatl. Y entonces todo eso, y la Biblia y todo eso fue fundiendo en esa especie de superestructura, de andamiaje complicado, ¿no? Y así fue, cuando ya estaba muy complicada, ya no hay la forma de descomplicarla.